Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme a Efesios 1. La semana pasada compartimos del verso hasta el verso 14. Hoy día vamos a terminar el capítulo 1. Así que les pido que lean conmigo desde el verso 15 en adelante, que me sigan en la lectura. Dice así el apóstol Pablo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, este pasaje, esta porción, va a enfatizar la gran necesidad que tiene la iglesia, que tienen los creyentes, de conocer al Cristo del Evangelio, al Cristo de gloria, a conocer quién es Dios, a este Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu, y la obra gloriosa que Él ha hecho en Cristo. Algo, hermanos, que no tiene comparación, que no tiene manera de describirse en su grandeza. Lo que quién es Dios y lo que Él ha hecho. Es una obra gloriosa, es una obra incomparable, es algo que jamás ni siquiera a ángeles, a querubines se les hubiera ocurrido y que menos lo hubieran podido hacer. Es esa obra que se describe desde el versículo 1 al 14, por eso esta porción comienza diciendo: por esta causa. ¿Qué causa? Lo que viene diciendo la semana pasada que compartimos el domingo anterior. Este Dios que decidió reunir todas las cosas en Cristo. Este Dios que decidió antes de la creación del mundo salvarnos. Y nos escoge por gracia, nos elige, nos predestina por gracia. Tal era la corrupción nuestra, que Dios se propuso un plan que no dependía de nada ni de nadie más que de Él mismo como Dios trino. Y sobre todo su Hijo Jesucristo carga, sobre sus hombros la obra que es definitiva, que es el único que puede lograr una salvación que era imposible. Hermanos, tan grande es la depravación del hombre, tan grande es el pecado del hombre, que solo Cristo lo pudo resolver. Dios mismo encarnado. Si el pecado fuera algo ligero, Dios le hubiera dado solo mandamientos al hombre y le hubiera dicho: corrige tu conducta. O hubiera mandado a un ángel, a un querubín, a un serafín. Pero no, la salvación, la corrupción del pecado fue tal y la solución demandaba tal sabiduría, tal poder, tal certeza, tal santidad, que solo alguien, solo uno en la historia del universo podía hacerlo, y ese era Cristo. Nadie más, no hay nadie que se parezca a Cristo, no hay nadie que se pueda poner ni siquiera a la altura de los pies de Cristo en esta obra de salvación y de redención del universo. No hay mujer, no hay hombre, nadie tiene parte en esto. Es una obra que Dios llevó a cabo por sí mismo y en sí mismo.
Es por eso que en los primeros versículos no se menciona hombre, dice Dios el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. No se menciona hombre. Dice, no. Y claramente esos primeros 14 versículos nos muestran a nosotros como recipientes de la decisión de Dios, como recipientes de la elección de Dios, como beneficiarios de lo que Cristo hizo al dar su vida, redimirnos. Y se nos ve desde un punto de vista donde son unos beneficios gloriosos, porque no solamente nos perdona, sino nos destina para santificarnos. ¿Y todo para qué? Para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, para que Él reciba alabanza y gloria, para que la creación, particularmente nosotros, los hombres caídos, miremos a Él y digamos, ¡qué glorioso eres! ¿Cómo hiciste algo así tan grande? Y nos maravillemos al igual que Pablo cuando él se maravilla en Romanos 11 acerca de la salvación de judíos y gentiles y dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Y solo acaba en una exclamación de alabanza a Dios. Sí, hermanos, la salvación, ¿quién es Dios? Y lo que Él hizo es tan glorioso. Los ángeles miran eso y se maravillan y alaban a Dios cuando ellos vieron nacer a su Creador, hecho hombre, nacer de una mujer. Decían, gloria a Dios en las alturas. Es algo tan glorioso que los ángeles se llenan de un éxtasis santo, de la gloria de Dios. Y es de lo que nos falta a la iglesia. Nosotros hablamos mucho de Dios, pero Dios, disculpen hermanos, para muchos en la iglesia no es más que otra cosa más. Es un cucurucho. Muchos de ustedes se emocionan más con deportes, con cosas terrenales, que con Dios mismo. Ustedes se emocionan a veces más con sus hijos que con Dios. Este Dios de gloria, santo. Porque somos terrenales. Pero Él nos ha salvado. Y Pablo ve que esta iglesia es salva, es una iglesia. En esta ciudad de Éfeso. Y ahora va a gemir por ellos, va a clamar por ellos. Es tan glorioso todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Es más, les ha dado el Espíritu. El Espíritu ha venido a morar en nosotros. Dios morando en nosotros. Nos ha sellado para Él. Todo esto es tan glorioso que Él dice, por esta causa. Y lo que Él va a hacer es orar. Dice, también yo. Quiere decir que no solo Pablo está intercediendo. ¿Será que cuando Él dice, por esta causa también yo, sería ese también por la añadidura de lo anterior? ¿O pudiéramos tener nosotros en mente que se refiere a aquel que está intercediendo por nosotros ante el Padre? Como diciendo, míralo, míralo. Pero yo di mi vida por él, por ella. Y Pablo no ora por cualquier persona, porque él dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Una frase paulina muy típica que en estas cartas de la prisión se repite en Filipenses, en Colosenses. Vuestra fe en el Señor Jesús. O sea, ellos han llegado a creer en el Señor Jesús. Y él resalta dos cosas de esta iglesia. La fe en Cristo y el amor unos con otros. Porque las dos cosas van de la mano, hermanos. No hay fe en Cristo y apatía e indiferencia de los hermanos. Eso es imposible. Alguien que vive así o una iglesia que está así, está en una situación muy peligrosa, o no es creyente, o si es creyente se está enfriando y está a punto de desaparecer. Un creyente verdadero que tiene fe en Cristo, también ama a sus hermanos. Un creyente verdadero no se desaparece de la iglesia nomás y le da lo mismo si los ve o no los ve.
Un creyente verdadero tiene fe en Cristo, en la gracia que se le ha concedido en Cristo y lo muestra en amor por sus hermanos. Y en su oración lo que Pablo dice es que no cesa de dar gracias por ellos. En la oración se da gracias por ellos, por lo que Dios ha hecho por ellos. Miren qué es tremendo, para que veamos que cuando se trata de la salvación es un acto de Dios. Todos aquellos que presentan la salvación como si nosotros cooperáramos o si fuéramos... Entonces Pablo debiera haber dicho, les doy gracias a ustedes por haber respondido a Dios. Qué buenos que son amables. Qué buena gente son ustedes que le dieron un minuto de su día a Dios. No, Pablo por todo esto le da gracias a Dios. Si no es por Dios, no hay iglesia, hermanos. Y lo primero que él hace es dar gracias por ello. ¿A quién se le da gracias? Aquel del cual parte la gracia, sin la cual no existiera nada. Y en español es interesante porque la palabra gracias viene de esa relación con la palabra gracia. En inglés es distinto. Pero en el latín es así, en el español también es así. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando él oraba por ellos también. Este apóstol es tremendo realmente. La capacidad, la carga que Dios puso en su corazón. Entonces lo que él hace en su oración es dar gracias, que es lo primero que vemos en este pasaje. Y ahora en el verso 17 él va a pedir. Él da gracias. Pero ahora va a pedir. ¿Y qué va a pedir? Para que lo que hemos memorizado, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y aclara, ¿quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Aclara, es el Padre de gloria. No es que Cristo no es Dios, pero es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa petición que él va a hacer, aquel que es la fuente, el origen de todo. Porque fíjense que todos los versículos anteriores, por ejemplo, se habla de que Dios el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién? Dios Padre. Dios en su gracia lo decidió. Y el Hijo, con la misma voluntad, en esa armonía perfecta que hay en la deidad, Él se dispuso a ser parte de esa obra. El Padre en el verso 4 nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Padre es quien nos predestina, todo en Cristo. Nos da herencia en Cristo, nos da el Espíritu Santo. Entonces, ahora Pablo está pidiendo a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, hermanos, Pablo no puede hablar de Dios sin decir el Padre, y dice el Padre de gloria. El Padre de gloria. A Él le va a pedir que les dé a ellos, como iglesia, dice espíritu de sabiduría y revelación. Hermanos, ya siendo iglesia, tenemos realmente una necesidad muy profunda, muy urgente de conocer a Dios, de conocer su obra en Cristo. Y esto solo Dios lo puede conceder. Y Él está orando a Dios. Dios, este es tu pueblo. Mira, tienen fe en Cristo, hay amor unos por otros. Concédeles espíritu de sabiduría y revelación. Que no se refiere a que nos va a dar un espíritu por ahí especial que va a volar. Es el Espíritu de Dios, del cual procede la sabiduría y el cual da revelación. En una traducción se dice el Espíritu que obra sabiduría y revelación. Ahora, acá no se refiere, hermanos, a la revelación extraordinaria. Esto hay que aclarar. La revelación extraordinaria es la que Dios le daba a los profetas cuando revelaba su palabra, su verdad, o a los apóstoles. Acá se manifiesta lo que en teología se puede llamar la revelación
ordinaria, es decir, el poder entender, iluminar. Por eso nosotros preferimos usar el término de que el Espíritu Santo nos ilumina para hacer la diferencia con la revelación. Pero yo siempre les he enseñado que si alguien dice Dios me ha revelado o el Espíritu me ha revelado, no reaccionemos inmediatamente. Porque lo que puede estar diciendo es que ahora puedo entender, el Espíritu me hizo entender. Ahora, pero si alguien dice Dios me ha revelado y trae una nueva revelación, algo distinto a las Escrituras o algo que supuestamente no está en las Escrituras, eso sí rechazamos, porque no hay nueva revelación. Pero Pablo le está rogando al Padre de nuestro Señor Jesucristo que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría que viene de Dios. ¿No dice también Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios? ¿Saben por qué Pablo le está pidiendo a Dios? Porque Dios es el Dios de la abundancia. ¿Ustedes saben que cuando Él creó el universo no es porque Él necesitaba algo? A Él no necesitaba las galaxias para admirar algo bonito. La gloria que hay en Dios, en Él no hay necesidad de nada. Sin nada de la creación. No hay ni una carencia. Y este Dios de su propia es un Dios de abundancia que se da. Es un Dios que da. Creó todo de la nada. Y le dio a sus criaturas cualidades y dones que sus criaturas no tenían, no existían siquiera. Este es un Dios de tal abundancia que ha dado a su propio Hijo. Es un Dios que debemos verlo así como un Dios abundante, un Dios que da, no un Dios que está no queriendo dar. El problema con nosotros es que no vemos nuestra necesidad. O que a veces creemos, y fíjense que aquí dice que os dé espíritu de sabiduría y revelación, y a veces nosotros más estamos confiando en nuestro intelecto que en la capacidad que da el Espíritu Santo para uno comprender las Escrituras y ver a Dios como solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Algunos comienzan a confiar más en diccionarios bíblicos, en comentarios bíblicos y en material que escribe uno y el otro, pero todo eso es bueno, ustedes saben que yo lo uso. Pero se requiere de una comunión con Dios, de reconocer uno su necesidad, de que uno es un ignorante. De no por saberse algo de la confesión de un comentario, de un libro, ya uno está, oh, maravilla. Que mientras uno más conoce a Dios, más está consciente de cuánto más le falta. Y que la comunión con Dios es indispensable porque es la persona del Espíritu Santo la que realmente hace entender, no solo intelectualmente, sino en el corazón, para que lo vivamos. Para que no demos solamente exposiciones teológicas donde no se viva nada. Para que no seamos de esos pastores que hablamos de la humildad, pero en el fondo somos orgullosos. Y que decimos muchas cosas lindas, pero que muchas veces no vivimos. Porque a veces aprendemos la mecánica, la técnica, y eso mucho más están personas e iglesias que comienzan a estudiar sistemáticamente. Y yo no estoy diciendo que nada de eso es malo, ustedes saben que esa es mi vida. Pero principalmente si Él ya nos ha dado su Espíritu Santo y le está rogando al Padre, porque necesitamos una comunión con Dios, una conciencia de nuestra necesidad y sobre todo entender que es el Espíritu de Dios quien nos lo da. Y sabe que eso nos va a mantener humildes el resto de nuestra vida. Porque si tú algo entiendes y algo conoces, no es porque tu gran habilidad y mira que... Quizás los hermanos, porque a veces nosotros vemos a los hombres y
y nos dejamos llevar por lo de afuera. Pero en el fondo, si alguien entiende algo de verdad, es porque Dios, el Espíritu Santo, se lo hizo comprender, si lo comprendió bien. Y cuando es Dios el que obra en la sabiduría y en la revelación, no va solo conocimiento y revelación, va el fruto del Espíritu. Tú puedes ver en esa vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Porque el Espíritu Santo tú no lo puedes dividir como el ser de la deidad que está en nosotros y solamente me va a hacer inteligente. Y en lo demás, el Espíritu Santo transforma, y más adelante lo muestra este pasaje. Entonces tenemos una necesidad grande y por eso es que Pablo comienza orando para que alumbre los ojos del entendimiento. Entonces, esa oración, hermanos, que el Padre de Espíritu se refiere de nuevo al Espíritu de Dios, en el cual hace comprender, en el cual hay sabiduría, el cual nos revela, nos ilumina, alumbra los ojos, esa palabra de la cual se sale la palabra fotografía. ¡Pum! Revelación, que es la palabra original que se usa para Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Entonces tenemos una gran necesidad de conocer toda esa gloria de Dios que hay en Cristo. ¿Y qué necesitamos conocer? En este pasaje vamos a ver 4 puntos que la Escritura muestra que necesitamos conocer. Primero, necesitamos conocer la esperanza a la cual nos ha llamado. Segundo, necesitamos conocer las riquezas de la herencia que nos ha dado. Tercero, necesitamos conocer la grandeza de su poder. Y cuarto, conocer la exaltación y la supremacía de Cristo. Son 4 cosas que él va a mencionar bien puntuales aquí, el apóstol, que necesitamos conocer. Y por eso el apóstol comienza ahí en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros por naturaleza, en cuanto a lo espiritual, cuando Cristo nos salva, ¿cómo compara cuando usa la Biblia la analogía de la vista? ¿Cómo éramos cuando Cristo nos encuentra? Éramos ciegos, ni siquiera miopes. Esto es miopía, pero todavía con ayuda. No, ¿éramos qué? ¿Y qué dice la Escritura que Dios da vista? Éramos ciegos, ¿no? Pero quiere decir que ya no es que seamos ciegos, se supone que la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ha iluminado nuestros corazones. Pero da a entender que todavía no vemos bien, todavía recién estamos como aquel que el Señor salva, ¿verdad? ¿Y qué ve? Dice, veo a los hombres como árboles, todavía estamos viendo borroso. Todavía estamos viendo oscuramente, necesitamos que se alumbren los ojos del entendimiento. Hermanos, esto es un tesoro. Es un tesoro. Y lo primero es para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, en Cristo tenemos una esperanza gloriosa. Y la palabra esperanza significa eso, anticipar algo pero con expectación, con gozo. La esperanza nuestra, hermanos, no está en este mundo. La esperanza nuestra no es cambio de gobierno. La esperanza del creyente no es algo de este mundo. Una expectación, una confianza. Entonces necesitamos, ¿a qué esperanza nos ha llamado Dios? ¿Cuál es la esperanza? Fíjense que en el capítulo 2, solamente voy a mencionar un versículo 12, porque él va a usar la misma idea. En el capítulo 2, verso 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Ahora miren, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Y en el mismo Efesios capítulo 4, verso 4 dice que somos un cuerpo y un espíritu, ¿no? En la unidad de un cuerpo y un espíritu dice, como también fuisteis llamados en una ¿qué? Misma esperanza de vuestra vocación. Todos nosotros hemos sido llamados a la misma esperanza. Ahora, yo sé, ahorita, ¿y cuál es esa esperanza? Esta carta, que fue escrita junto con Colosenses, si me acompañan a Colosenses 1, verso 3, miren el parecido con el pasaje que hemos leído de Éfeso. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis con los santos. ¿Se dan cuenta el paralelo, no? Ahora miren, a causa de la esperanza, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias de nuevo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis con todos los santos. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Si algo hace el Evangelio cuando es predicado, es poner nuestra esperanza en Dios, en el Evangelio, en lo eterno. Nos hace poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una esperanza gloriosa, porque así se le llama, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, dice. ¿Qué esperanza tenemos nosotros, hermanos? Les digo, ¿cuál es la esperanza que con el Evangelio he aprendido a tener? Y que anhelo, la esperanza que tengo, estar un día en la presencia de Dios, de ese Dios de gloria, por siempre. ¿Tienes tú esa esperanza? Porque si tu esperanza es solo que Dios aquí te resuelva problemas, te lleves mejor con tu mujer o con tu marido, tus suegros, tus hijos, y te vaya mejor en el trabajo y cosas así, tu esperanza está acá. Es todo lo que tú quieres. Pero el Evangelio realmente coloca una esperanza gloriosa en los cielos. Es una esperanza inmedible, inmarcesible. ¿Qué otra esperanza tenemos? Yo les quiero compartir la esperanza que yo tengo por el Evangelio. Yo tengo la esperanza de la resurrección, que el pecado sea completamente erradicado de mí y mi cuerpo sea glorificado, para así estar delante de Dios por siempre y nunca más pecar contra Él, sino amarle con todo mi corazón y gozarme con Él con todo mi ser. Yo tengo la esperanza, una esperanza cierta, la tengo con expectación de ser cambiado. Sí, no crean que yo me despierto cada día, me miro en el espejo y digo, wow, Andrés, eres lo máximo. No, yo quiero ser cambiado, quiero ser hecho a la imagen de Cristo. ¿Qué otra esperanza tienes, Andrés, tú como pastor? Yo tengo una esperanza gloriosa por el Evangelio de nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Yo tengo esa esperanza gloriosa. Y te lo tengo que decir de esa manera porque en algún momento yo puedo pensar que algunos de ustedes pueden estar en su cabecita diciendo, todo eso suena como fantasía. Porque los enemigos del Evangelio, a todas estas cosas que yo les he dicho, la llaman una fantasía, un mito. Pero cuando yo comparo las cosas que ellos dicen creer y la esperanza que ellos tienen, es peor todavía, porque es una mentira, es un engaño. La esperanza de los que están en este mundo está en las riquezas. ¿Qué peor engaño? En los placeres. Y cuando ya no pueden disfrutar placeres, aunque tengan todo el dinero del mundo. ¿Cuál es su esperanza?
Es una esperanza vaga, incierta. Se pueden burlar de mi esperanza, de nuestra esperanza, pero la esperanza de ellos es una esperanza que perece. Fama, nombre, todo eso, ¿qué es? No es nada. Y ahí en Colosenses 1, en el verso 23, acá hay una condición, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Hermano, el Evangelio conlleva una esperanza eterna en los cielos, una recompensa de gracia. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Pablo a través del Evangelio comunicaba esa esperanza cierta, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. ¿Cómo resume Pablo esa esperanza? Verso 27, hablando de los creyentes del Nuevo Testamento, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Uy, hermanos, todo por todos lados, siempre Dios, que desde la caída de Adán a su descendiente, a los patriarcas que Él se reveló, siempre les daba un mensaje con una esperanza, y una esperanza cierta, con una esperanza, es más, hasta basada en promesas. Y Dios no podía jurar por alguien mayor que Él, o sea que Él juró por sí mismo. Para que tengamos certeza de aquel que les ha dicho, hermano, tú puedes confiar en Dios y puedes tener una esperanza cierta que no es de aquí de abajo, no es de este mundo, no es terrenal, no es natural. Es una esperanza gloriosa. Por eso la palabra nos llama a tener constancia en la esperanza. Le dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, verso 3. Que sean constantes en la esperanza. A Timoteo le dicen en la primera carta, en el primer capítulo, verso 1, le menciona que Jesucristo es nuestra esperanza, al cual no lo vemos. A Tito, Pablo le escribe en el primer capítulo, en el verso 2, le habla de la esperanza de la vida eterna. Y en el capítulo 2 a Tito también le dice que estamos esperando, dice, esperando es como una redundancia, es aquella esperanza bienaventurada. ¿Saben qué dice Pedro? Y con esto termino este primer punto. 1 Pedro 1:3 dice, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, comienza bien parecido a Efesios 1:3. O sea, se lee muy... Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, ¿cómo está garantizada esa esperanza? Mira, Cristo resucitó. Si Dios levantó a un muerto, en este caso glorificado como nuestro Señor, si Él hizo eso, la esperanza que Él nos promete es cierta. Y que tú puedes confiar en el Señor, pero tu esperanza no está aquí abajo. Los creyentes tenemos una esperanza eterna en Cristo, en Dios. Segundo, Efesios 1 dice... Entonces en el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Son cosas que están relacionadas, no están separadas, no son una totalmente distinta que la otra. Ahora Pablo está rogando para que ellos puedan, por el Espíritu, dándole sabiduría y revelación, alumbrando los ojos de su entendimiento, puedan entender cuáles. Y yo me he olvidado de mencionar un énfasis, hermanos, porque si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de la esperanza, en el verso 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza. Lo cual no solamente define la esperanza, sino cuál la grandeza de esa esperanza. ¿Cuán falsa, hermanos, es la esperanza que tienen los mormones, los testigos de Jehová? ¿Cuán falsa es la esperanza de un purgatorio? ¿Cuán falsa es y cuán vacía, cuán nula es la esperanza que no tiene, o que tiene, vamos a decir así, el que dice que cuando uno muere desaparece y se vuelve partículas en el universo? ¿Qué esperanza es esa? No, ese es nihilismo. Esa es una de las más corrosivas filosofías que pudieron aparecer en el siglo XIX. Que no hay Dios, no hay nada. Solo somos como, según ellos, como animales nada más que responden a instintos, a reflejos. ¿Qué esperanza tan vacía? ¿Y cómo mueren los que proponen esas ideas? Del mismo modo, cuando se trata de la herencia, dice cuál, algo específico, pero habla de riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia es un patrimonio, algo que se posee, algo que se va a recibir. Esa es la herencia. La herencia, hermanos, cuando hablamos de herencia, cuando las Escrituras hablan de herencia, si me acompañan a Mateo 21 rápidamente, este pasaje lo conocen, donde el mismo Señor usa una parábola para describir lo que los fariseos estaban haciendo con él, el Sanedrín. Y comparan con hombres que se apoderan de la viña. Verso 33, oí de esta parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar para pisar las uvas, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labrados para que recibiesen sus frutos. Miren, claramente se describe a un padre que es dueño de una plantación, de un viñedo. Un padre que es el dueño. Y se la arrienda a unos labradores para que la cuiden. Entonces, de pronto, cuando llega el tiempo, él envía a sus siervos para recoger los frutos. Verso 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Un claro mensaje a los fariseos. Finalmente, verso 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Esa palabra es clave, porque el hijo es el heredero. Es él el que va a recibir la herencia. Y entonces, ¿qué dijeron? Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y eso hicieron. Por eso el juicio de Dios, en conclusión, en esa parábola, está relacionado al rechazo hacia el Hijo. El juicio de Dios sobre Israel, miren la lectura que se hizo hoy día. El juicio de Dios, Padre, contra Israel fue tan severo porque rechazaron y asesinaron a su glorioso Hijo Jesús. El heredero es Cristo, hermanos.
La viña es de Cristo. Hebreos 1:2 dice que el Padre claramente dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Por Él crea todas las cosas, por Él salva, Él redime y lo declara heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el heredero de todo. Pero en Romanos 8, hay varios pasajes, pero estoy yendo directo a los más puntuales. Romanos 8, verso 16. Fíjense, el Hijo es el heredero de todo. Y una cosa, hermanos, que se te ha concedido a ti y a mí, tan gloriosa, tan sorprendente, es participar de la herencia del Hijo. Lo que es de Cristo también es nuestro, pero no por nosotros mismos, sino por Cristo. Él nos hace parte de su herencia. Todo es de Él, pero aquí en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ser hecho hijo de Dios tiene muchos aspectos, la adopción, etcétera. Legalmente hijos de Dios, porque la herencia es solo para los hijos. Verso 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Ajá, hay una condición para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, somos coherederos con Cristo. Lo que es de Cristo es vuestro, es tuyo. Qué glorioso, qué bondad. Todo es de Cristo. Pablo le decía a los corintios, le decía, todo es vuestro. En la primera carta, en el capítulo 3, en el verso 19. Es un pasaje muy precioso porque dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Quizás no lo recuerdan, entonces yo se los leo con exactitud. Si es que mi memoria no me ha fallado al repetir el versículo. Eso está en 1 Corintios 3, verso 19, dice, perdón, no es el capítulo 3, es el capítulo 3, pero es el verso 21, donde dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Cómo? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué precioso, hermano, qué glorioso, todo es vuestro en Cristo. Pero nunca te veas separado de Cristo, porque ahí está el peligro del pecado, decir, todo es mío y no, es en Cristo que hemos sido hechos herederos, coherederos con Cristo. O sea que Cristo para nosotros, hermano, de este Dios tan dadivoso, logra una herencia eterna. Una herencia que se le prometió a Abraham como una tierra prometida, pero cuando él caminaba en la tierra prometida, él sabía que no era esa la tierra prometida, que esa tierra prometida era un tipo de una herencia que vendría después. Cuando cantamos nosotros Bellas Mansiones, yo sé, la canción quizás no es la mejor para describir, pero nos hace recordar el pasaje donde el Señor les dice que tiene que ir al Padre. ¿Por qué? Porque dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Pero Él va a ir porque en su resurrección, en su glorificación, Él va a preparar moradas para vosotros. ¿Y para qué? Para estar con Él. Hermanos, los santos heredarán la tierra, los justos heredarán la tierra. Porque la palabra habla de nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cómo será eso, los detalles? Eso sí, a mí no me pregunte por qué. Y Dios no nos da ciertos detalles porque Él ya sabe cómo somos, se nos va la mente. Y hay algunos que estarían diciendo, yo quiero mi
mi lotecito en Yucatán, no, yo en Suiza, no, pero aún el mundo va a ser distinto, así que mejor no entremos ahí. Hermanos, qué herencia tan grande. Pero no es una herencia solamente física, porque la Biblia describe que somos herederos del mundo con Cristo, en Cristo, para servirle, para estar con Él. Por eso es que Dios nos justificó para venir, como dice Pablo a Tito en capítulo 3, verso 7, para que vengamos a ser herederos. ¡Qué tremendo! Porque si no, Dios solo nos llamaría siervos, pero también nos ha hecho hijos para heredar juntamente con el Hijo. Y en Santiago 2, verso 5 dice, herederos del reino. No voy a entrar ahorita ya en escatología, pero ya ven que todo esto no encaja con ese milenio, con un Israel nada más, ¿no? Porque está hablando a la iglesia, creyentes judíos y gentiles, ser herederos del reino. Pero ¿saben qué es más la herencia que en las Escrituras a mí me cautiva más? Cuando el Señor Jesús le dice a sus apóstoles en Juan 20, 17. Quiero que ustedes lo lean, porque esto es impresionante. Cuando el Señor resucita y se le aparece María, la María de Magdala, en el verso 17, miren las palabras del Señor. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido, ahora miren, no he subido a mi Padre, mas ve a miren cómo le llama a sus discípulos. En Cristo ha sido hecho coheredero, hermano, otro hijo, en el Hijo. Ve a mis hermanos y diles, miren qué tremendas palabras. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Padre, hermanos, que ahora Él sea nuestro Padre por causa de Cristo. A mi Dios y a vuestro Dios. Qué tremenda bendición, qué regalo más grande, qué herencia más grande, de que ahora también Dios sea nuestro Dios y su Padre nuestro Padre. ¿Se dan cuenta nuestra esperanza? Nuestros ojos no están acá abajo. Tercero, dice ahí en Efesios 1, verso 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Necesitamos conocer la esperanza, la herencia una herencia gloriosa que se nos ha reservado, y conocer la grandeza del poder de Dios. Esa grandeza del poder de Dios quiere decir que de nuevo, ¿cuál es esa grandeza? Porque hay muchos hablando del poder de Dios y hablan muchas cosas. Hermano, es un poder, dice, miren la super eminente grandeza de su poder. Los adjetivos que usa Pablo para describir que esto es algo enorme. Hermanos, ¿quién de ustedes ha visto algo que usted ha dicho, qué tremendo? Por ejemplo, ¿ha visto alguna vez algo poderoso que le ha dicho, wow, cuánto poder hay en esto? Esa expresión yo la he escuchado mucho de las personas que han estado en las cataratas del Niágara, por ejemplo, o en las de Iguazú, entre Brasil y Paraguay. Dicen que el poder que se ve y la fuerza. El poder que hay en algo, la energía, el dunamis. Esa es la palabra que Pablo usa. El poder en algo. El poder que no es solo un poder teórico, es un poder que puede, que hace. Porque si no, no es poder.
Porque cuando Pablo decía que el reino de Dios, decía, no consiste en palabras, sino o sea, hay una eficacia, hay algo que mueve, hay algo que transforma, hay algo que cambia, hay algo que produce un resultado. Y en las Escrituras, hermanos, siempre se va a relacionar, como también vamos a ver, el poder de Dios con el Espíritu Santo, al cual se le llama el Espíritu de poder. Pero que conozcamos el poder que hay en Dios. Y es súper eminente grandeza de su poder, y ahora lo define, dice, para con nosotros. Esto es algo que por la gracia de Dios solo se le concede a los creyentes. Y cuando lo sigue definiendo, dice, para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos, ¿en quién? En Cristo. Ahora miren, según la operación del poder, ¿cómo el poder operó, actuó? El poder de su fuerza, dice, la cual operó ¿en quién? En Cristo. ¿Qué hizo ese poder? Lo resucitó. Lo resucitó de entre los muertos. Cristo es Dios, Él podía tomar su vida. Fue Dios que a través del Espíritu Santo le resucita. Él confió en su Padre. Resucitándole de los muertos. Hermanos, el poder de levantar un muerto es como, yo sé que tantas veces se repite esa palabra resurrección en nuestro contexto, que la gente dice resurrección, resurrección. Porque ahora hablamos, hermanos, hay que resucitar el amor entre nosotros, hay que resucitar, hay que volver a darle, o sea, a cualquier superficialidad o cosa natural se le llama resurrección. No, eso no es resurrección. Pero levantar un muerto, y en nuestra vida los que somos mayores y hemos visto a varias personas fallecer, y hemos estado en velorios y hemos estado frente a personas muertas, usted sabe que si usted se pone a pensar, eso no es cualquier cosa. Y a Cristo no solamente fue resucitado, sino fue glorificado, fue transformado. Pero aquí se habla de un poder no solo que resucitó a Cristo, sino que lo exaltó, lo elevó, lo ascendió a los cielos. La pregunta es si tú crees en ese poder. Porque de nuevo, para una mente carnal, dice, eso suena a fantasía, que Cristo resucitó. No es el argumento de los ateos. Ustedes creen en puras leyendas, en puros cuentos. Pero comparado con la verdad de ellos, que eso sí son cuentazos. A Cristo lo vieron testigos. Cristo se le apareció a mujeres, se le apareció a sus discípulos, se le apareció a aquellos que creyeron en Él después de su resurrección, entre ellos su madre y sus hermanos. Y el apóstol dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esos testigos de la resurrección de Cristo murieron confesando que Cristo es Dios, que Él resucitó. ¿Saben qué confesaban? Lo que está aquí, desde el verso 20 hasta el 23, y que Él era Señor, que Él estaba por sobre todo. Y mira, te vamos a matar, tú tienes que negar esto. No podemos negar esta verdad. Y en ellos obró el poder, hermanos, para poder dar testimonio. Porque cuando ellos querían dar testimonio de Cristo, en base a su seriedad, digamos, de sí, yo estoy comprometido con Cristo, pero esa seriedad humana, ese compromiso humano, el Señor dijo, no, Pedrito, tú me vas a negar. Señor, yo voy a ir contigo. Yo soy bravo, yo acá, que el que se meta contigo. Y el Señor le dice, no, Pedro, tú me vas a negar. El gallo va a cantar y tú me vas a haber negado. Pero después, cuando el Señor resucita, le dice, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y entonces, porque ese poder tiene varios aspectos, es un poder que transforma al ser humano en su ser interior, transforma su corazón, su mente, lo hace nuevo. Es un poder también, el poder de Dios es un poder también creativo.
Porque ¿cómo es que Dios hizo todo de la nada? Por el poder suyo. ¿O cómo fue encarnado Cristo en el vientre de una mujer que no había conocido varón? El poder, ¿no? El Espíritu Santo te visitará y el poder de su sombra. Y fue concebido el Señor. Es un poder, hermanos, que no está limitado a esta creación, a lo natural. Es un poder que tiene control, perdón, sobre la materia, sobre el cuerpo. Es un poder que cuando Jesucristo mismo, al comenzar su ministerio, el Espíritu Santo vino con él y él volvió en el poder del Espíritu. Él anduvo en el poder del Espíritu y se atribuye en los evangelios, por ejemplo, las sanidades, al poder que salía de él. Es un poder que tiene sobre el cuerpo, sobre lo creado, sobre la materia. Es un poder por el cual el Señor caminó sobre las aguas. Es un poder que tiene tal poder sobre lo creado, sobre el ser humano, que pudo resucitar a Lázaro. Es un poder que no tiene límites. Es un poder que obró en Cristo resucitándolo y ascendiéndolo hasta los cielos. Es un poder que obra en nosotros y que Dios ha tenido la gracia y la sabiduría de darnos su Espíritu porque estamos rodeados de debilidad. De toda clase de debilidad física, por supuesto, de debilidad moral también, porque el poder de Dios justamente es para lograr todo lo que en el área física, moral, espiritual, en todo aspecto lo que para el hombre es imposible. Es en el poder de Dios que servimos. De nuevo, es un poder creativo, es un poder, es más, que habla de, Cristo tenía poder, autoridad sobre los demonios. Ellos veían a Cristo y se postraban ante Él. Ellos no van a hacer eso delante de nosotros. Porque en Él estaba el Espíritu de Dios, manifestándose con poder. Este es un poder genuino, real. Y es un poder que ahora mora en el creyente, en nuestra debilidad física, en nuestra debilidad emocional, en nuestra debilidad moral. De esa manera Dios se asegura que ese hombre es muy débil para llegar a la meta, pero mi espíritu le llevará. Y por eso la palabra nos exhorta a no contristar el espíritu. Es jugar con fuego, porque es creer que tú tienes la virtud y tú no tienes ninguna virtud. Es el error que cometió Sansón de contristar al espíritu una y otra vez hasta que el espíritu se fue de él. Y de ahí era como cualquier otro hombre. Fue el error de Saúl, que el Espíritu Santo había venido sobre él y lo transformó al punto que él profetizaba y tenía deseos de agradar a Dios. Pero luchó contra el Espíritu Santo y el Espíritu se apartó de él. Y vino a ser como otro hombre, moralmente, físicamente, sus ideas, todos fueron como las de otro hombre. Yo sé que a veces nosotros salimos rápidamente con la respuesta, bueno, si el Señor te da el Espíritu, Él no te lo quita. Eso es verdad. Pero cada vez que nosotros usamos ese argumento como pretexto para el libertinaje o la apatía o la mundanalidad, no me preocupo si realmente esa persona lo ha entendido bien o si lo ha recibido. Es el poder que necesitamos. Ahí en el capítulo 6 de Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder, para que conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. De nuevo, ya solo mencionando Filipenses, que es otra carta escrita desde la prisión. Capítulo 3, Pablo decía que él
lo que esperaba era su meta. Decía, capítulo 3 de Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, conocer el poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder, un poder real. No estoy entrando yo a ese misticismo o a esa superchería de muchos falsos apóstoles que el poder es algo como que los va a hacer flotar y cosas tan insensatas, sino en la vida del creyente, que Pablo experimentaba aún en la mayor debilidad, aún en la aflicción de su carne. El Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, entonces me gozaré en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis sufrimientos, porque cuando soy débil, de pronto veo que Dios actúa. Y todo lo que Pablo hizo, él le atribuía al poder, a la gracia de Dios. Cuarto y último, Efesios 1 dice, verso 21, recuerden que el poder lo resucitó de los muertos, lo sentó en los lugares celestiales, lo llevó a lo sumo, la exaltación, pero que conozcamos el poder y ahora comienza a definirnos la posición presente de Cristo, la posición exaltada. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Esa palabra, hermano, sobre todo, se repite, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre. Y de manera inversa, en el verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, lo ha puesto encima, pero no un poquito encima, lo ha puesto tan encima que todo queda abajo de sus pies, lo cual tiene que ver con su gobierno, su autoridad, su señorío. O sea que la iglesia necesitamos conocer el señorío de Cristo. El señorío de Cristo sobre los seres, las criaturas celestiales, las potestades aún, todos los seres de las tinieblas, sus propios ángeles también, el señorío de Cristo sobre todo. Hay una realidad espiritual que, como veíamos desde el capítulo 1, no nos es concedido adentrarnos en los detalles, pero hay una realidad espiritual en la cual en este momento está en acción. Pero Cristo está por sobre todo eso. Por sobre todo nombre, por sobre toda autoridad, sobre todo gobernante, sobre la historia, sobre las acciones de los hombres. Y no era solamente en esa época, sino decía, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Este siglo es esta era que vivimos. Cristo es declarado Señor, no solamente para esta era, sino el siglo venidero, aún ya cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces verso 22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo está sobre toda potestad espiritual. Cristo está sobre todas las cosas, sobre todo nombre. Y particularmente está sobre la iglesia. Pero ¿saben cómo lo describe? ¿Saben cómo Cristo está sobre la iglesia? Como aquí lo describe, como cabeza. Él es su cabeza. Él es su gobernante, Él la dirige, Él la gobierna. No se describe igual de los seres de las potestades superiores. No se describe igual de sobre todas las cosas, aunque Él es el Señor. Pero de la iglesia dice Él es su cabeza. La cabeza es su príncipe, su autoridad, su rey, su gobernante. Él la dirige con su palabra. Él la sustenta, Él la guía. ¿Cristo dirige tu vida?
Cuando Cristo te da una orden por medio de su palabra, ¿tú puedes decir que Cristo es tu cabeza? Porque no debemos esperar que Cristo con nosotros, si somos su pueblo, nos tenga que someter como Él somete a sus enemigos. En la iglesia, que es el cuerpo de creyentes, Cristo es la cabeza. Él fue exaltado sobre todo porque, como dice en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, y Pablo le exhorta a la iglesia en Filipos que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Miren, esa parte a mí me gusta porque en ese pasaje dice que Cristo se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. Con agrado, he aquí, Padre, vengo a hacer tu voluntad. Y dice, por lo cual, ahora no dice Dios, Él se exaltó, sino dice, Dios le exaltó hasta lo sumo. Solo en Cristo hay esa virtud, como para que el Padre lo exalte hasta lo sumo. Y darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así se cumple, hermanos, la profecía que siglos antes Dios le dio a Daniel. Cuando él veía a un anciano de días en el capítulo 7 y él ve que uno como hijo de hombre en las nubes es llevado delante del anciano de días que representa al Padre. Y se le da dominio y poder y gloria. Y se le da el reino por sobre todo. Por eso que cuando Cristo estaba acá en este mundo, Él se hacía llamar el Hijo del Hombre. Para los judíos era una mención clara que Él se estaba identificando como aquel que vio Daniel. Lo cual hablaba de su exaltación, que en el momento, mientras aún estando en humillación aquí en la tierra, Él iba a ser exaltado sobre todo. Pero ¿saben qué me gusta también de la profecía de Daniel 7? Que en el mismo capítulo al final dice, y los santos reinarán con Él. Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Los justos heredarán la tierra, los justos reinarán con Cristo. Él ha sido exaltado, hermanos, y ojalá conociéramos su posición exaltada. Tenemos necesidad de eso. Porque si no conocemos eso, vamos a vivir una vida primeramente siempre pensando que los gobiernos tienen el control, que los hombres tienen el control, que nada, todo escapó de Dios, Dios está dormido en una nube. Y no podremos explicar el Evangelio, porque una de las condiciones de predicar el Evangelio es predicarlo a Cristo resucitado, exaltado. Predícalo como Señor. ¿Cómo lo vas a predicar como Señor si vas a decirle a la gente, ay, dale una oportunidad a Cristo? ¿Qué Señor es ese? Si le vas a decir a la gente, pruébalo a Cristo, no te va a decepcionar. ¿Qué clase de Señor es ese? Preséntalo como Señor glorioso, encarnado. Es más, el mandato que se da en Mateo 28 a sus discípulos, el Señor, está basado en la resurrección y en la exaltación de Cristo. Fíjense que la gran comisión siempre es después de la resurrección. A pesar que Él antes los había mandado a predicar y les dio poder y también autoridad sobre espíritus y demonios, pero realmente es después de la resurrección donde ahí se les hace una encomienda y el mismo Señor les dice,
En el capítulo 28, verso 17 dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La necesidad que tenemos de conocerlo como Señor. Les invito a ponerse en pie.